el tema que me corresponde es colitis ulcerativa aguda severa, que es un espectro muy específico de los pacientes que tienen colitis ulcerativa y que tiene un manejo también muy bien determinado. Estos son mis conflictos de interés para esta charla. La definición es muy fácil, es este paciente, hombre o mujer, que tenga colitis ulcerativa, y hay un número que es mágico y es el mensaje para los que ven a los pacientes en urgencias. El número mágico es 6. Paciente con colitis ulcerativa que llegue con 6 o más deposiciones diarreicas con sangre es el paciente que puede tener una colitis aguda severa. Necesita uno de los siguientes para que quede encuadrado con este diagnóstico: que tenga taquicardia, frecuencia cardíaca por encima de 90, fiebre, que en este caso es definida como una temperatura de 37.8 grados o mayor, anemia con una hemoglobina de 10.5 o menos, una velocidad de sedimentación globular de 30 o más. Esos son los criterios de True Love que fueron dados desde 1955 y al día de hoy son muy válidos, y fueron modificados con la añadidura de la proteína C reactiva mayor de 30. Entonces, paciente que nos llega a urgencia con colitis ulcerativa, 6 o más deposiciones, y uno de estos es una colitis ulcerativa aguda severa, y así debe diagnosticarse. Estos son los criterios. Y este paciente debe ser manejado en forma intrahospitalaria. Para el manejo inicial hay varias cosas. Primero, hacer el diagnóstico. Ya vimos, el diagnóstico es muy sencillo. Se hace con la clínica, tomándole el pulso, tomando la temperatura, pidiendo un cuadro hemático, una BCG y una proteína C reactiva, y estos resultados los tenemos muy rápido. O sea, el diagnóstico lo hacemos rápido. Debemos, obviamente, manejar una hidratación endovenosa, tener mucho cuidado con el potasio, porque estos pacientes o vienen con hipopotasemia o la desarrollan muy rápido porque tienen mucha diarrea. Entonces, lo primero es, como todo en urgencia, la estabilización del paciente, el manejo hidroelectrolítico. Pongo resaltada la tromboprofilaxis porque es uno de los errores más frecuentes en el manejo de esta entidad. Como dicen, es que el paciente viene con diarrea y sangre, entonces no le coloquemos enoxaparina porque sangra más. Falso. Los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen un riesgo 2 a 3 veces mayor que la población general de tener eventos tromboembólicos, y si tienen una colitis aguda severa, se hospitalizan y se manejan con corticoides IV, el riesgo es mucho mayor. Y paciente con estas características que presenta un fenómeno tromboembólico, la mortalidad se le aumenta. Entonces, por favor, nunca olvidemos la tromboprofilaxis. Evitemos antiinflamatorios no esteroideos, anticolinérgicos, antidiarreicos y opioides. Entonces llegó el paciente con un poquito de dolor abdominal, no, hidromorfona, buscapina. No, ninguno de estos medicamentos se debe dar. Y ya el doctor los ha mencionado, que los antiinflamatorios no esteroideos pues no se deben dar en esta entidad. ¿Nada vía oral? No. Estos pacientes, sí, el cuadro clínico lo permiten, deben recibir vía oral. No se les debe quitar la vía oral, ni se les debe colocar de entrada nutrición parenteral, ni nada de esto. La excepción son estos pacientes que llegan con una distensión muy intensa, mucho dolor, que sospechamos que puede estar cursando con un megacolon tóxico o de pronto con una perforación. A estos pacientes les quitamos la vía oral. De resto, si el paciente tolera la vía oral, hay que usar la vía oral. Siempre tomémosle a estos pacientes una radiografía de tórax y una radiografía de abdomen simple al inicio, y una vez tengamos establecido el diagnóstico de colitis ulcerativa aguda severa. La radiografía de tórax, porque es muy probable que estos pacientes requieran algún biológico, entonces necesitamos ver que no sea portador de tuberculosis, y en la radiografía de tórax nos puede ayudar para esto. Y el abdomen simple, porque necesitamos ver si hay una dilatación del colon. Solicitamos siempre unos laboratorios adicionales a los que ya mencioné, ya les voy a mencionar cuáles son. Y otro de los pivotes en el manejo de este tipo de pacientes es interconsultar temprano a coloproctología, si tenemos esta especialidad en nuestra institución, o si no, a un cirujano que nos debe acompañar durante la evaluación de este paciente. La radiografía tórax, que es básicamente para ver que no haya una tuberculosis latente o algún otro tipo de infección, y la radiografía de abdomen simple para ver que el colon no esté dilatado. Por favor, no solicitemos TAC de abdomen de entrada. No tiene ninguna indicación en forma rutinaria. Únicamente si creemos que el paciente está con un abdomen agudo, con una posible microperforación o una franca perforación, es la única indicación de hacer TAC de abdomen. De resto, la radiografía es lo que se debe utilizar. Dentro de los laboratorios ya sabemos el hemograma para ver que no tenga una hemoglobina por debajo de 10.5, la velocidad de sedimentación globular, que es otro de los criterios de True Love para ver si el paciente tiene una colitis aguda severa, albúmina, porque si el paciente tiene hipoalbuminemia, el
pronóstico puede ser un poco peor y es probable que si llegamos a usar infliximab tengamos que usar una dosis un poquito más alta de la usual. La función renal, el perfil bioquímico hepático, los lípidos, porque una de las opciones que hay para el manejo de esta entidad es la ciclosporina, y si el paciente tiene hipocolesterolemia, nos puede hacer neurotoxicidad y convulsiones. Proteína C reactiva, ya sabemos, es muy importante al principio para ver que no esté por encima de 30, y al tercer día también es fundamental y ya vamos a mostrar por qué. Electrolitos, desde un principio, mucho cuidado, potasio y magnesio, hipopotasemia, hipomagnesemia, nos causa hilio en estos pacientes y empeora el cuadro clínico. Y establecemos el diagnóstico diferencial con coproscópico, coprocultivos y test para clostridioides difíciles. Como un grupo grande de estos pacientes que nos llegan con esta clínica pueden llegar a requerir una terapia biológica, es muy importante que desde un principio nosotros ya hayamos pedido los exámenes necesarios antes de usar, por ejemplo, infliximab, como es la serología para hepatitis B, hepatitis C, VIH, el estado de inmunización para varicela zóster y cuantiferón para mirar si el paciente tiene una tuberculosis latente. En las primeras 24 horas debemos realizar una sigmoidoscopia y aquí hay otras dos cosas fundamentales. Uno, no se necesita colonoscopia total. De hecho, está contraindicado hacer una colonoscopia total por el riesgo de perforación. Nosotros lo único que necesitamos es mirar recto y un poquito de sigmoides, ver que está inflamado y tomar biopsias para saber si hay citomegalovirus, además pues, de ver la inflamación que nos reporta el patólogo. Si tenemos CO2, insuflemos con CO2. Si no tenemos el CO2, insuflemos con aire, pero siempre tengamos en cuenta que la insuflación debe ser mínima. Simplemente, pacientes nuestros, unas colitis severas, ahí estamos en recto, rectosigmoide, no necesitamos nada más, tomamos las biopsias y ahí nos salimos. No tenemos que ver todo el colon, ya tenemos confirmado que hay una inflamación grave y pues le pedimos al patólogo además que nos busque citomegalovirus. Les decía que el tercer día es uno de los días fundamentales porque nos va a decir qué cambios hacemos. Al día tercero, después de haber iniciado el diagnóstico, el tratamiento, y ya les voy a comentar a continuación cuál es el manejo, al tercer día debemos mirar cómo está el número de deposiciones de nuestro paciente y cómo está la proteína C reactiva. Hay diferentes predictores para el curso de la enfermedad que nos da un peor pronóstico. Uno de los más usados al tercer día son los criterios de Oxford y son también muy sencillos. Si el paciente al tercer día de tratamiento tiene 8 o más deposiciones, ya este paciente va a tener un 85% de posibilidad de requerir una colectomía. Si tiene más de 3 deposiciones con diarrea y una PCR, una proteína C reactiva mayor de 45, también nos va a dar un 85% de riesgo de colectomía. Entonces tengamos muy en cuenta el día 3. Y a la admisión, una vez nosotros hemos hecho los de TrueLove, también es bueno recordar que si el paciente tiene sus 6 deposiciones con sangre o más, y uno de los otros criterios, la posibilidad de que requiera colectomía, 9%. Si tiene 2 criterios, 31%. Y si tiene 3 criterios, casi que la mitad de los pacientes van a requerir colectomía probablemente en la hospitalización. Miren la importancia de la radiografía de abdomen simple, es ver que el colon no tenga una dilatación mayor de 5.5 centímetros. Colon con 5.5 centímetros más de dilatación y algún signo de toxicidad sistémica es un megacolon tóxico y es muy probable que este paciente vaya a requerir una cirugía de urgencia. Con respecto al tratamiento, debe ser iniciado también en forma temprana. Ya les hablé de la estabilización, el potasio, también corregir la hipomagnesemia si es el caso. Iniciamos hidrocortisona a una dosis de 100 miligramos endovenoso cada 6 horas. Es el manejo inicial. La otra opción es usar metilprednisolona, 60 miligramos parenterales al día. Y esperamos. Dicen que de 3 a 5 días, pero la tendencia en la mayoría de los centros es no esperar hasta el 5.º día, sino al tercer día ya definir qué está pasando con nuestro paciente. Aquí vemos, entonces, si el paciente respondió bien, ya disminuyó a 3 o menos deposiciones, ya sin sangrado, con menos la materia fecal de mayor consistencia, entonces podemos completar una semana con la hidrocortisona endovenosa, luego pasamos a prednisolona oral, 40 miligramos y la vamos
desescalando hasta alrededor de 2 meses, 3 meses, haberla suspendido y probablemente cuando empecemos la prednisona oral debemos iniciar azatioprina porque vamos a necesitar algo para el mantenimiento. El paciente que no nos respondió al tercer día, tenemos dos opciones. La que más usamos los gastroenterólogos es el infliximab, puede ser a la dosis estándar de 5 miligramos kilo día 0, segunda semana, sexta semana y luego cada 8 semanas, o en los pacientes que tengan una proteína C reactiva por encima de 30, hipoalbuminemia o que en la rectosigmoidoscopia hayamos visto úlceras muy intensas, podemos usar la dosis de 10 miligramos kilo o otra forma de hacerlo es dar una dosis semanal durante 3 semanas. Es un protocolo un poquito diferente, un poco escalado por la gravedad del caso, porque estos pacientes tienen gran cantidad de factores de necrosis tumoral, tienen una actividad muy alta de las metaloproteinasas en el tejido y esto nos va a destruir el anti-TNF y además se va a perder mucho anti-TNF en la materia fecal. Una vez hemos iniciado el infliximab, debemos esperar de 5 a 7 días y si el paciente no respondió adecuadamente, probablemente requeramos la colectomía. Por eso, desde un principio, el cirujano debe estar acompañándonos. La otra opción es la ciclosporina, tiene igual eficacia con respecto al infliximab, no la usamos porque no estamos tan acostumbrados a ellas, pero debemos saber que es una muy buena opción. Un 20% de nuestros pacientes van a tener una megacolon tóxico, una hemorragia masiva, un riesgo de perforación o una colitis tóxica fulminante. Estos pacientes probablemente van a terminar requiriendo en forma urgente una cirugía. Estas imágenes de megacolon, el espécimen afuera, y no podemos pensar que la cirugía es una falla. La cirugía tiene un rol muy claro en los pacientes con colitis ulcerativa aguda severa y tiene unos tiempos muy bien definidos. El cirujano, no, la función del tratamiento y del cirujano no es salvar colon, es salvar vidas. Esta entidad tiene un riesgo de mortalidad y si hay la indicación muy clara, no debemos esperar que el paciente esté muy deteriorado para poder hacer una colectomía. Voy a pasar esta. En resumen, colitis ulcerativa aguda severa. Ahí ven ustedes las medidas generales. Recuerden la tromboprofilaxis, recuerden el potasio, el magnesio, dar vía oral, hacer los cultivos de materia fecal, la radiografía de abdomen simple, de tórax, los coprocultivos y la sigmoidoscopia sin preparación de colon. Generalmente esto viene de la literatura de países de primer mundo. La mayoría de las veces no se necesitan antibióticos. Sin embargo, si nosotros tenemos una duda, de todos modos lo deberíamos iniciar hasta que lo hayamos descartado una infección. Desde un principio debe estar el cirujano acompañando este caso y usar los corticoides endovenosos a las dosis que les dije. Al tercer día, día fundamental, revalorar al paciente. Si no ha mejorado, iniciar o ciclosporina o infliximab y esperar 5 a 7 días. Si el paciente respondió, perfecto, seguimos con el tratamiento que ya hayamos iniciado. Si el paciente no respondió, probablemente requiera la cirugía. Como conclusiones, diagnóstico rápido. Cuando tengamos una vez al paciente con su cuadro hemático PCR, ya tenemos el diagnóstico, si es una colitis ulcerativa aguda severa, más el examen físico. Descartemos las infecciones, siempre hay que hacerlo, ya nos hablarán de estos diagnósticos diferenciales. Rectosigmoidoscopia sin preparación de colon, radiografía de abdomen simple, no TAC de abdomen. Busquemos la estratificación de los factores de mal pronóstico. Tenemos un margen muy corto de tiempo para ver la respuesta. Esto es de tiempo. A los 3 días ya debemos saber si seguimos en un tratamiento o cambiamos. Siempre ir acompañado con el coloproctólogo o con el cirujano general y considerar la colectomía subtotal como una indicación clara en ciertos momentos de la evolución del paciente y nunca considerarlo como una falla terapéutica. Falla terapéutica sería que no operemos al paciente en el momento en que hay que hacerlo. Aquí, en el manejo, diagnóstico y manejo de la colitis ulcerativa aguda severa, el tiempo lo es todo y este es tal vez el principal mensaje. Muchas gracias.